buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a su programa, El Estudio Bíblico. Un programa en donde respondemos inquietudes de la Biblia. Personas nos escriben y entonces podemos investigar y dar respuesta a esas inquietudes. Si tú tienes alguna pregunta, puedes escribirnos al correo electrónico contactoelestudiobiblico@gmail.com. contactoelestudiobiblico@gmail.com, que estamos para poder responder cada una de las inquietudes que ustedes tengan. Hoy con una pregunta muy importante. ¿María ascendió corporalmente al cielo? Quiero introducir diciendo que María, la Madre de Jesús, es una persona fundamental en toda la historia de la Biblia. Por supuesto, especialmente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, fue profetizada la manera como Jesús nacería muchos años antes, el lugar donde nacería. Así que tanto Isaías como el profeta Miqueas profetizaron acerca de estos asuntos que sucederían previo o durante el nacimiento. Pero hoy vamos a responder esta pregunta importante. ¿María ascendió corporalmente al cielo? Y vamos a tocar tres aspectos básicos hoy. Número uno, vamos a hablar acerca de la posición católica sobre la asunción de María. Número dos, ¿qué dice la Biblia respecto a la asunción de María? Y número tres, ¿por qué es importante el dogma de la asunción para la Iglesia Católica? Así que sin mucho preámbulo vamos a entrar inmediatamente en materia. El dogma de la asunción, vale la pena aclarar que una cosa es ascensión, que este término se usa básicamente para referirse a la ascensión de Cristo al cielo después de que resucitó y estuvo 40 días aquí con sus discípulos y entonces asciende al cielo. Ascensión, pero esta es la asunción de María. ¿Y qué es la asunción de María? Pues es un dogma católico, una creencia, una doctrina de la Iglesia Católica. Sin embargo, hay otras iglesias como la Iglesia de Oriente y algunas iglesias protestantes que tienen esta misma creencia de que María, después de que murió, pues fue llevada al cielo, fue resucitada y llevada al cielo. Durante muchos años se ha venido celebrando este acontecimiento, que es un acontecimiento que realmente la tradición dice que pasó. No tenemos ninguna evidencia bíblica, no tenemos ninguna evidencia histórica, más que algunos relatos, que algunas palabras de algunas personas que nos hablan en relación con ello. Se celebra fiesta en honor a María en Oriente y desde el siglo XV, y también se celebra en Roma, pero vamos a mirar cómo es el desarrollo de esta creencia que hoy miles de cristianos en el mundo pues profesan. Entremos en materia hablando precisamente acerca de cómo se desarrolló esta creencia de la ascensión de María. La primera referencia a la asunción, no ascensión, a la asunción se da en el siglo IV después de Cristo. Luego tenemos que entre el siglo IV y V aparecen los primeros relatos apócrifos. Estos relatos apócrifos quiere decir que son escritos que no formaron parte del canon bíblico. La Biblia que nosotros tenemos hoy fue condensada en un canon donde se reunieron cristianos relevantes de la época. En el concilio de Nicea en el año 325, y durante 7 años estuvieron estudiando los libros que deberían conformar la Biblia, esta biblioteca sagrada. Pero eso sucede en el siglo IV, bueno, quizás en el primer cuarto de siglo de ese siglo IV, valga la redundancia, y allí se trabajó para que estuviera constituido el canon bíblico. Pero después de eso aparecen libros apócrifos que hacían referencia a la asunción de María, pero ninguno de esos relatos fue considerado inspirado y por lo tanto no fue contemplado dentro del canon bíblico. De paso, la gran mayoría de esos relatos aparecen después de que el canon bíblico haya estado realmente constituido. Luego de que aparecen esos libros apócrifos, o sea, que no forman parte del canon, en el siglo VI se celebra fiesta en honor a María en Oriente. Vale la pena aclarar que teníamos la iglesia en aquel entonces en dos sectores.
un sector que era Roma, donde estaba la sede de la iglesia de Occidente, y otro sector que era Oriente, que quedaba en Constantinopla. Y Constantinopla pues no es otra cosa que la sede del gobierno de ese imperio. Constantinopla fue una ciudad que fue fundada en el año 330 por Constantino I, el mismo que ayudó a la conformación del canon, o que dio leyes para que se pudiera liderar este proceso de elaboración del canon, el mismo que decidió no perseguir más a los cristianos, el mismo que, dice la historia, en el año 311 se hizo cristiano y ahora entonces quería que todo el imperio fuera cristiano. Pero él establece una sede diferente, este emperador, en Constantinopla, lo que nosotros podríamos llamar ahora mismo como la capital de Turquía, Estambul, que es el mismo lugar donde se encontraba Constantinopla. Así que primero en Oriente se comienza a celebrar precisamente en el siglo VI esto de la Asunción de María. Luego en el siglo VII entonces se habla de una fiesta para conmemorar la Asunción de María en Roma. Y luego tenemos que en el siglo XII apenas es cuando se desarrolla la creencia. Porque esto estaba solo basado en historias, en relatos, en libros apócrifos, muchos de ellos en mitos, y fue tomando fuerza con el pasar del tiempo. Luego en el siglo XIV se comienza a celebrar por primera vez la fiesta el 15 de agosto, como se celebra hasta el día de hoy, en honor a que en ese día es donde se funda la ciudad de Asunción, Paraguay. Y esta ciudad pues se funda este día en honor a este evento pues que estaba, que había crecido por situaciones, por relatos, por libros apócrifos. Así que teniendo esto claro, pues en el siglo XIX comenzaron a llegar a finales del siglo solicitudes al Vaticano para que la Asunción pueda ser declarada como una creencia de la Iglesia Católica. Y solo hasta el siglo XX, después de que el Papa Pío XII hace consultas con su gente, pues se establece como dogma. Ahora, a ustedes no les suena particular. ¿Por qué si desde el siglo IV se estaba hablando de la Asunción de María, por qué tienen que pasar prácticamente 16 siglos para que fuera declarado como dogma? Pues la razón es que no habían suficientes argumentos para que esto pudiera darse. De lo contrario, muchos siglos atrás, la Asunción de María pues se hubiera establecido. Así que seguimos desarrollando esto dentro del concepto católico. Asiprensa, que es precisamente un órgano oficial de la Iglesia Católica, podríamos decir, la Agencia Católica de Informaciones, tiene una página web en donde comunica muchas cosas y de allí he tomado algunas cosas muy importantes, siendo un ente importante de la Iglesia Católica. ¿Qué es el dogma de la Asunción? Miren lo que dice Asiprensa. El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Ahora la pregunta es, ¿qué es un dogma? Ya tenemos claro de qué habla este dogma de la Asunción. Ahora, ¿qué es el dogma? Pues dogma puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia. Así que notan ustedes que ahora la Iglesia, a partir de 1950, y en este caso con el Papa Pío XII, quien hablando es cátedra, y ya voy a explicar esa expresión, el 1 de noviembre de 1950 establece el dogma de la Asunción de María. El catecismo, y lo muestra aquí el párrafo 966, de paso el catecismo está escrito por párrafos, yo creo que tengo uno aquí en mi biblioteca, sí, aquí precisamente tengo el catecismo, mírenlo aquí. Y el párrafo 966, ustedes lo van a ver ahí en la pantalla, yo quiero leerlo aquí del catecismo, establece este dogma, aquí está el 966, esta creencia. Y dice, finalmente la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminando el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y enaltecida por Dios como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte.
la asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Nótese lo que acabamos de leer. Primero, pues el catecismo lo relata. Notan ustedes que no hay ningún texto bíblico que esté respaldando en el catecismo esto. Así como leí, así está el párrafo en la pantalla, párrafo 966. Pero también noten algo bien interesante, y es que lo que se está buscando es equiparar en este caso a María, o la resurrección de María, con la resurrección de Cristo. Jesús muere y resucita, entonces María muere y resucita. Bien interesante este concepto, que destaca la tradición católica, más no la evidencia bíblica. Volvamos con Asiprensa. ¿Qué es lo que hace el Papa Pío II? Él declara ex cátedra este dogma. ¿Y qué es hablar ex cátedra? Pues es decir, el Papa, dice Asiprensa, el Papa habla y determina algo en virtud de la autoridad suprema que tiene como vicario de Cristo y cabeza visible de la Iglesia, maestro supremo de la fe, con intención de promover un asunto como creencia obligatoria de los fieles católicos. O sea, es cátedra, quiere decir fuera la cátedra, fuera la enseñanza normal. El Papa hace una declaración y en esta declaración establece un dogma. Luego, mucho más adelante, el Papa Juan Pablo II ratificó esto de la siguiente manera y con las siguientes palabras. El dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte. En efecto, mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, para María, la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio. Esto lo dijo Juan Pablo II el 2 de julio de 1997. Muy bien, hasta aquí hemos visto la posición de la Asunción de María, de este dogma católico basado en la tradición, basado en libros apócrifos, basado en fiestas que se comenzaron a celebrar en la iglesia de Roma, bueno, en la iglesia de Oriente primero, luego en la iglesia de Roma, luego establecido por la fecha de la fundación de Asunción, Paraguay. Entonces, ahora vamos a mirar qué es lo que la Biblia dice. ¿La Biblia respalda esto? Vamos a guiarnos por esto. Entremos en materia. ¿Qué dice la Biblia sobre la Asunción de María? Quizás comienzo diciendo que la Asunción de María no está registrada en la Biblia. Sin embargo, sí está registrada la ascensión de otros fieles hombres de Dios. Miremos, por ejemplo, el primer caso que aparece registrado en la Biblia de un hombre que va al cielo. Eso está en Génesis, el capítulo 5, el versículo 24. Dice la palabra de Dios: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Así que aquí tenemos a un hombre que caminaba fielmente al Señor y lo llevó al cielo. Quedó registrado el caso de Enoc, pero la Biblia no registra que María haya ascendido al cielo. Sigamos mirando. Este otro caso de otro personaje, un profeta que fue llevado al cielo, fue el profeta Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2, al versículo 11. Aconteció que mientras ellos iban caminando, hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Aquí tenemos ahora el segundo hombre que va al cielo, va en un carro de fuego. Aparece que Elías asciende al cielo, pero no aparece el caso de María en la Biblia. Vamos a mirar un tercer caso, Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y Moisés, el cuerpo de Moisés, es llevado por el arcángel Miguel al cielo. En el caso de los dos primeros hombres de Enoc y en el caso de Elías, ellos no conocieron la muerte. En el caso de Moisés, pues aquí se ve que está su cuerpo inerte, pero ahora recogido y llevado al cielo. Prueba de que estos hombres están en el cielo, pues aparece registrada en Mateo el capítulo 17, el versículo 1 al 5. Y aquí aparece dos de esos tres hombres, dos hombres que se aparecen a Jesús cuando Jesús estaba en la tierra. Recuerden que Jesús es preexistente. Jesús ya existía desde antes de hacerse hombre. La razón es que el Señor toma la naturaleza humana para poder demostrarnos que nosotros podemos, por su gracia y por su amor, vencer el pecado. Jesús fue perfecto, nunca cometió pecado, y Él es nuestro ideal, es nuestra motivación para poder vivir una vida apartada del pecado. Así que por esa razón Jesús viene a la tierra, se hace un ser humano, pero Jesús ya existía antes, siendo Dios, por supuesto. Ahora, teniendo esto claro, miremos que estando Jesús en la tierra, siendo hombre, miren lo que pasó.
Mateo 17, versículos 2 y 3. Allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y se les aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. Aquí tenemos a un Moisés que vivió 1500 años antes de Cristo. Ahora ya conocía a Jesús en el cielo, recuerden que fue llevado al cielo. Y luego tenemos a un Elías, quien vivió aproximadamente unos 800 años antes de Cristo, que también conocía a Jesús antes de que se hiciera hombre, pero ahora venían aquí a hablar con Jesucristo en su ministerio terrenal. Está claro, ¿verdad? Entonces tenemos que dos de esos hombres que fueron llevados al cielo, con muchos años de vida ahora, pues están al lado de Jesús. Hasta el día de hoy, pues esos hombres están en el cielo. Algunas personas dicen, bueno, ¿y entonces cuál es el problema para entender el tema de la ascensión de María? Si hubo hombres que fueron llevados al cielo, pues entonces María pudo haberse llevado al cielo. Bueno, sí y no. Sí, porque Dios puede llevar al cielo al que quiera. Y no, porque cada vez que alguien es llevado al cielo, aparece registrado en la Escritura. Pero en este caso, no aparece registrado el caso de María. Y siendo María una mujer tan importante, desde mi perspectiva bíblica, la mujer más importante en toda la teología bíblica, la encargada de traer al Salvador al mundo, una mujer bienaventurada, una mujer que es ejemplo a seguir como mujer. Ojalá todas las mujeres fueran como María para que pudieran alcanzar ese privilegio tan solemne que el Señor le dio de poder ahora disfrutar de ser la madre de Jesucristo. Eso es un privilegio muy alto el que María tuvo, y las mujeres que pudieran vivir una vida santa, consagrada como la de María, pues qué privilegio y qué bendición, ¿verdad? Pero lastimosamente la Biblia no registra que María haya sido llevada al cielo, pero sí registra el caso de estos hombres llevados al cielo. Ahora, escuchen esto con atención, porque este argumento es bien interesante, el que quiero presentarles. El apóstol Juan fue el último escritor de la Biblia. Él cuidó de María después de la muerte de Jesús. Él, que fue el último escritor de la Biblia, pues debió haber registrado este importante hecho. Pero en ninguno de los escritos de Juan, ni en el Evangelio según el apóstol San Juan, ni en las cartas de Juan, que es primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, ni en el libro de Apocalipsis escrito por Juan, se registra que María haya ascendido al cielo. Y lo interesante de esto es que Juan escribe el Apocalipsis en la última década del primer siglo de nuestra era. Miremos la relación tan íntima que tenían Juan y María. La palabra del Señor muestra en Juan, el capítulo 19, el versículo 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hay cosas muy interesantes con este versículo, pero lo más interesante es que Juan se hizo cargo de María. Por eso Jesús le dijo, mira, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. En otras palabras, hazte cargo de mi mamá, es lo que Jesús está diciendo. Porque en los tiempos pasados, pues, el único sustento de las madres eran sus hijos. Cuando una madre quedaba viuda y sin hijos, era la peor desgracia que podría experimentar, porque no tenía quien pudiera socorrerla, quien pudiera ayudarla. Se encontraba sumida en la pobreza. En ese momento, en ese tiempo, las mujeres no tenían la incursión en el campo laboral como existe hoy en día. Así que una mujer se encontraba definitivamente desamparada. Y lo que hace Jesús es no dejar desamparada a María, y Juan la recibe en su casa y Juan la atiende. Ahora, la tradición dice que María muere, de que los apóstoles se reúnen, y entonces 3 días después Tomás, que era el apóstol incrédulo, pide ver el cuerpo de María para poder despedirse de ella, y cuando van a la tumba a buscar el cuerpo de María, ya María no estaba. Bueno, eso es lo que dice la tradición. Eso es lo que dice la tradición católica y lo que se transmite a las personas que preguntan acerca de la ascensión de María. Pero lastimosamente no hay ninguna evidencia, ni arqueológica, ni escritural, en relación con esto que pueda considerarse un escrito sagrado, por supuesto. La Biblia hace caso omiso de ello, o no sé, por ninguna parte de la Escritura se habla de este asunto. Y Juan, que es el discípulo que la recibe, pues debiera hablarlos. Miren ustedes que el libro de Apocalipsis, el último libro que escribió Juan, fue escrito hacia el año 95 o 96 después de Cristo. Para esto hay suficiente evidencia histórica, escritural,
para poder decir que ese fue el año en que fue escrito el Apocalipsis. Así que ya que tenemos suficiente información sobre esto, la pregunta que nos queda es, ¿por qué Juan no habla de la muerte de María? Ni siquiera ninguno de los relatos de Juan habla acerca de esa reunión, aparente reunión que hubo entre los apóstoles. Noten ustedes que a través de la historia se han creado muchos mitos, muchas leyendas, de las cuales pues no dejan de ser más que eso, mitos y leyendas, y no hay evidencia al respecto. Así que quede claro este punto, la Biblia en ningún momento habla de la asunción de María. No hay ninguna evidencia en la Escritura al respecto, pero sí hay evidencia de que hay hombres que van al cielo. Tenemos el caso de Enoc, el caso de Elías y tenemos el caso de Moisés. Tenemos evidencia de que esos hombres que están en el cielo vinieron en algún momento a la tierra a apoyar y a encontrar a Jesucristo. Si la historia, o mejor, si el hecho que esos hombres hubieran ido al cielo está registrado en la Biblia, ¿cuánto más no hubiera estado registrado el hecho de que María hubiera ascendido al cielo? Ahora vamos a entrar a la tercera parte de nuestro estudio. Y la tercera parte es, ¿por qué es importante para los católicos que haya un dogma de la ascensión de María? ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué el tener que aprobarlo apenas en el siglo pasado, Pío XII en 1950? Bueno, después del libro de Hechos, el capítulo 1, donde todavía se hace referencia a María, no aparece más en los escritos sagrados. La Biblia no lo menciona más. Pero sí hay algo interesante. Y es que, de alguna manera, se quiere tratar de poner a María en una posición muy similar a la de Jesucristo. Recuerden que Jesús muere, Jesús resucita, asciende al cielo, se sienta a la diestra del Padre. Lo que se quiere hacer con María, hablando de la Asunción, es exactamente lo mismo. Que María, al igual que Jesús, muere. Al igual que fueron a buscar a Jesús al tercer día, la tradición dice que fueron a buscar, que Tomás quería ver el cuerpo de María al tercer día, pero que había resucitado. Así que lo que se está tratando es de equiparar a Jesús con María. Bueno, ya lo leímos en el catecismo, de paso, está bien claro, el catecismo lo dice, que eso es lo que trata, pero no hay evidencia de eso. La Biblia dice con claridad que el Señor Jesús murió, Lucas 24:7, que el Señor Jesús ascendió al cielo, Hechos el capítulo 1, el versículo 9, pero nada en relación con María. De paso, la palabra del Señor dice que realmente solo debe haber un Salvador. No podemos colocar a María en la misma posición de redentora que Cristo. Claro que María es una persona muy importante y una mujer trascendental para que Cristo hubiera nacido al mundo, por su santidad y por la vida que ella profesaba en el momento en que se tenía que cumplir la profecía bíblica y Jesús tenía que aparecer en el escenario de este planeta para dar cumplimiento a lo escrito por el profeta Daniel y por otros profetas del Antiguo Testamento. Pero ahora noten lo que dice Hechos, el capítulo 4, el versículo 11 al 12. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que no se puede poner a María como corredentora, ni en la misma posición de Jesús, y mucho más cuando no hay evidencia bíblica para hacerlo. Esa es una razón por la que es tan importante para la Iglesia Católica, pues que este dogma pueda conformar parte de sus creencias. Aquí va otra razón. La otra razón es porque se reza a María o se ora a María. Pero la palabra del Señor dice que no, porque cuando yo rezo a alguien, realmente al único que debo rezar o pedir es a Jesucristo. Lo que la Biblia muestra con absoluta claridad. Porque es Jesucristo el que presenta nuestras oraciones ante el Padre. Así que noten ustedes, Primera de Timoteo 2:5. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es por eso que nuestras oraciones tenemos que terminarlas en el nombre de Jesús. Es la manera como Jesús nos enseñó a orar, que pidamos al Padre, pero que todo lo que pidamos lo hagamos en su nombre. Por eso oramos pidiendo al Padre y terminamos en el nombre de Jesús, porque realmente Jesús, quien presenta nuestras oraciones al Padre, nuestro mediador.
pero no hay más mediadores. ¿Cuántos hay? Uno. Pero la importancia de hablar de la ascensión es que ahora entonces María está en el cielo y María puede interceder por nosotros. Se le llama intercesora, pero solo hay un intercesor. De la misma manera como se toma fuera de contexto esos versículos que aparecen en Juan el capítulo 12 en la boda de Caná, donde ella intercede, María, a Jesús y le dice que se acabó el vino. Y Jesús dice, ¿qué tienes que ver conmigo, mujer? Y Jesús hace allí un milagro poderoso, convierte el agua en vino y entonces le dice a todos los que están ayudando en esa fiesta de matrimonio, María le dice, hagan todo lo que él diga. Y se toma ese versículo para decir que entonces María es mediadora y que de la misma manera como dio una fiesta de Caná puede ayudar. No, 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 eso no. Ese texto está amado fuera de su contexto. Porque el contexto simplemente es ese, que se encuentran en una fiesta y que ella está pidiéndole a Jesús es que les ayude porque el vino se les acabó. Pero eso no tiene nada que ver con la mediación de todos los seres humanos. Simplemente eran amigos de María, los de la fiesta, y ella sabía que su hijo era poderoso, ella sabía que su hijo era Dios, ella sabía que su hijo podía hacer milagros, y por eso finalmente habla con él. Así que son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es decir que María pudo en las bodas de Caná hablar con Jesús para ayudar a sus amigos, y otra muy distinta es decir que María puede ser mediadora de los hombres ante Dios cuando el único mediador, como lo acabamos de ver y como está en pantalla, es Cristo el Señor. La tercera razón por la cual María es importante para María no, la creencia de la ascensión de María es tan importante para la Iglesia Católica, es porque María se adora, y puse allí y o venera. Ya voy a explicar por qué puse eso. Saben, algunos, cuando he tenido que leer tantos documentos católicos, y leo varios, ¿verdad? Aquí tengo el Catecismo de la Iglesia Católica, tengo el Concilio Vaticano II. Estos documentos me interesan por varias razones. Número uno, porque yo fui católico gran parte de mi vida, y cuando yo conocí la verdad de la Biblia, cuando alguien estudió la Biblia conmigo, mis ojos fueron abiertos a poder entender cosas que yo no conocía de la Escritura. Yo, como católico, pues iba a la iglesia por tradición. Creía en cosas simplemente porque la gente me decía que así era, pero no porque yo lo estudiara en la palabra. Pero en la misma Biblia católica grande, esa Biblia de lujo que teníamos en casa, comencé a descubrir por mi propia cuenta, guiado por supuesto por un instructor bíblico, comencé a descubrir, a leer versículo tras versículo, que muchas de las cosas que yo había creído por tradición no eran correctas. Y ahora mi mente y mi vida comenzó a enfocarse en las cosas espirituales, pero basado en lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Así que ahora comencé a entender que las cosas no eran como me las enseñaban. Y cuando yo leo el Catecismo y leo el Concilio Vaticano II, veo que hay muchas cosas que están escritas aquí, que no aparecen en la Biblia y que son decisiones de hombres, que son tradiciones humanas. Bueno, vale la pena aclarar que para la Iglesia Católica, a diferencia que para nosotros, hay dos pilares de su fe. La Iglesia Católica tiene como pilar de la fe la Biblia y la tradición. Y muchas veces llega a ser más importante incluso la tradición que la Biblia, como lo veremos en otros estudios. Pero para nosotros los cristianos hay solo un pilar de fe, y el único pilar de fe es la Biblia, la palabra de Dios. Lo que ella dice. Y si no lo dice la Biblia, pues simplemente no puedo creerlo. Y si lo dice la Biblia, pues lo creo, porque fue la palabra que Dios permitió que fuera condensada. Ahora, adorar... Cuando miro documentos católicos y visito páginas oficiales como catholic.net, entre otras, y así prensa, pues me doy cuenta que ellos hablan que adorar solo se debe dar a Dios. Ok, entonces, adorar solo a Dios. Pero a María no se le adora, sino se le venera. Y esa veneración, pues, se denomina hiperdulia. Hiperdulia porque a María se venera más que a todos los demás santos. Idulia, de paso, la palabra hiper es cuando usted va a decir que algo es más grande, ¿no? Algo es hiper inmenso. Entonces, hiperdulia, pues quiere decir que hay una veneración especial sobre María. Y luego dulia, que es la veneración a todos los santos. Entonces, se habla que venerar es dar culto a los santos, es respetar a una persona por su santidad. E incluso llegan a comparar veneración como el poder, así como se adora una imagen, el poder incluso tener la fotografía de un familiar dentro de la cartera.
Pero esas son cosas muy diferentes y yo no acepto esa comparación sencillamente porque yo veo a personas, yo fui católico durante muchos años y yo adoraba a María y yo veía imágenes y tocaba las manos de las imágenes y tocaba los pies de las imágenes. Yo creía que obtenía algún tipo de poder al tocar esas imágenes y encendía veladoras a María y me arrodillaba delante de María. Ahora, digo todo esto porque esas actitudes de arrodillarse son actitudes de adoración, no de veneración. Yo puedo venerar a alguien porque respeto a una persona. Ustedes van a ver en muchos parques de diferentes ciudades del mundo imágenes de grandes, ilustres personajes. Aquí tenemos en Estados Unidos de los próceres. Cuando vamos por la ciudad de Washington, una de las cosas que me impactó ver en Washington es ver una imagen de Simón Bolívar, porque libertó a 5 países de Latinoamérica: Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia. Y entonces digo, wow, qué interesante, mira que hay. Entonces cuando se mira, cuando se recuerda lo que hicieron y que hicieron algo especial, pues entonces uno puede hablar de veneración. Pero algo muy diferente es venerar a confundir a la gente diciéndole que venerar no es adorar. Porque es que las actitudes de veneración son actitudes que solo se dan para adoración. El orar a alguien, orar a una imagen, cualquier santo que sea, el arrodillarme frente a esa imagen, y voy a presentar los textos bíblicos. No te muevas porque tú tienes que estar hasta el final para poder entender esto. Así que miren los textos bíblicos que comenzamos a analizar. Aparece la primera mujer que pide una veneración o adoración a María, que para muchos católicos ni siquiera entienden la diferencia entre esas dos palabras, pero que en muchos casos esas dos palabras llegan a ser prácticamente lo mismo. Miren este texto. Lucas 11:27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que mamaste. Aquí hay una mujer, Jesús está predicando y le está diciendo a Jesús: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿A quién se está refiriendo? Pues a María, la madre de Jesús. Noten cómo Jesús responde. Versículo 28, pero él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. No sé si ustedes acaban de notar la claridad con que Jesús quiere poner a su madre en el lugar, no donde quería ponerlo esta dama, o esta persona, ¿verdad? Una mujer, perdón, esta dama que levantó la voz entre la multitud, sino quiere ponerla en el lugar donde debe estar. María es una mujer cumplidora de la palabra de Dios. María es una mujer bienaventurada porque alaba la palabra de Dios, porque guarda la palabra de Dios. Así que ese es el lugar donde Jesús quiere ponerla. Y en el mismo lugar, pues pone a todos los que oyen y guardan la palabra. ¿Notaron, verdad? Así que aquí Jesús está impidiendo tanto la adoración, si quieren llamarlo, como la veneración a María. Dos términos que, como ya dije, se confunden para muchos. Hablemos un poco más acerca de la adoración. Miren esto, Lucas 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Notaron esto? Apocalipsis 19:10 está mostrando que hay un ángel que está junto al apóstol Juan, y Juan quiere arrodillarse delante del ángel y el ángel se lo impide. Así que está claro aquí que al único que se puede adorar es Dios, porque él dice: adora a Dios, al que se debe adorar es a Dios. Claro, entonces de allí, por eso el concepto, ok, solo adoramos a Dios. Quiere decir que el adorar a Dios implica que solo podemos arrodillarnos ante Dios, solo podemos clamar ante Dios, solo podemos pedir ante Dios. Pero yo veo a personas que dicen que veneran, pero esa veneración incluye actitudes de adoración. Arrodillarse, orar, pedir, suplicar al único que puede hacer las cosas. ¿Correcto? Ok, entonces está claro. Por eso no compartimos desde la perspectiva bíblica que se adore ninguna imagen, sino al único que se debe adorar es a Dios. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Está claro, viene Satanás y pide la adoración de Dios y le dice: mira, todo esto te daré, le dice a Jesús, todos los reinos de este mundo si postrado me adoras. ¡Qué iluso es Satanás! Él quería reclamar adoración para él. Quería que Jesucristo lo adorara.
Y por supuesto Jesús responde con un escrito está. Solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Palabras que han sido tomadas del libro de Deuteronomio. Así que Jesús, que conoce perfectamente toda la escritura, porque Él mismo fue el que la inspiró, pues entonces aquí con un escrito está, presenta su defensa frente a la tentación al mismo Satanás. Miremos este otro texto, Apocalipsis 4:11. Adorar solo se puede hacer a Dios. ¿Por qué? Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Quiere decir que la razón primordial para adorar a Dios es que Él es el creador. Está claro esto también, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el mandamiento de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, el segundo mandamiento, escuchen, que no aparece en el catecismo, pero que sí está en todas las Biblias, incluyendo todas las Biblias católicas. Yo tengo varias aquí, esta es una, la Nácar Colunga. Y aquí tengo la Biblia católica, Nácar Colunga, y si yo leo el texto de los mandamientos, pues este mandamiento está, que es el mandamiento de no adorar imágenes. Escuchen cómo dice la palabra de Dios. Éxodo 24:6. No te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Noten lo que está diciendo, no te inclinarás ante las imágenes, no importa si estén en el cielo. Tenemos hombres que están en el cielo, pero no puedo hacer imágenes de ellos y adorarlas. La palabra de Dios es muy clara. Pero entonces, para que no suene mal, se creó la palabra venerar. Pero realmente lo que se está haciendo es adorar a una imagen, lo cual Dios prohíbe categóricamente. No podemos adorar a ningún nombre. No podemos adorar a ninguna imagen, porque estamos violando un mandamiento de la ley de Dios y Dios castiga eso. Ahora, ¿por qué se hace entonces? ¿Por qué si la Biblia es tan clara? Los cristianos, no solo católicos, sino de otros, estoy hablando también de la iglesia ortodoxa griega, de la iglesia de Oriente, la iglesia rusa y otras iglesias, ¿por qué permiten imágenes en los templos? ¿Por qué las adoran? Bueno, quizás es porque falta estudiar más la palabra de Dios. En algún estudio bíblico anterior yo expliqué con detalle el tema de la idolatría, así que tú puedes revisarlo en el canal y te vas a dar cuenta de que allí hablamos con mucha claridad del tema de adoración de imágenes. Este no es el asunto que nos compete hoy, sino que estamos hablando desde la asunción de María y por qué creemos que ella no fue al cielo y creemos que ella no se debe adorar. Sin embargo, creemos que es de todas las mujeres de la Biblia la más importante por la labor primordial que ella realiza, junto al lado de Eva, por supuesto, que es la madre de todos los vivientes. Miremos esto. ¿Por qué? Esto lo saqué de catholic.net y dice allí, para que quede claro, la fuente de revelación son dos para los católicos: la palabra de Dios escrita y oral, Biblia y tradición. ¿Notaron? Ahora mira lo que dice el párrafo de abajo. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que el fundamento para sostener las verdades que en este punto se consideran ha sido expuesto por los papas en los documentos en que se han proclamado los referidos dogmas. Yo tomé esto buscando obviamente el dogma de la Asunción de María. Y aquí la única base que hay, dice catholic.net, la única base que hay es precisamente lo que los papas han declarado: las tradiciones. Ahora, Jesucristo fue bien claro con esto de las tradiciones, porque algunos hombres ponen la tradición por encima de la Biblia. Este es un caso. Entonces se está poniendo la tradición para establecer el dogma de la Asunción de María y se está echando por tierra lo que la palabra del Señor dice o establece. Miren lo que dice Marcos 7:9. Les decía también, palabras de Jesús: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Se invalida el mandamiento de Dios, de los 10 mandamientos de no adorar imágenes, y entonces la tradición de adorar imágenes está por encima del mandamiento. ¿Notaron? Eso es contrario a lo que Dios establece en su palabra. Jesucristo habló fuerte de eso. Yo solo tomé un versículo, pero ustedes pueden quizás leer todo Marcos 7
cómo el Señor es fuerte con la tradición. Y ustedes pueden leer en todos los 4 evangelios acerca de cómo el Señor tiene que ser fuerte con los fariseos, tiene que ser fuerte con los escribas, porque para ellos eran más importantes las tradiciones que la verdad del evangelio. Por eso es que a Jesús lo criticaban por no guardar las tradiciones. Pero querido amigo y amiga que me escuchas, tú no tienes por qué guardar tradiciones de hombres. Tú tienes que guardar lo que está escrito en la palabra. Este es el único fundamento de fe. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que dice Juan 5:39. Así que son las escrituras las que dan vida eterna, son las escrituras las que nos hablan de Jesús. Y es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el mediador. Entonces, ¿qué pasa con María? ¿Dónde está María entonces? Bueno, lo que nosotros creemos a la luz de la Biblia, pues es que María está en la tumba, como están todos los apóstoles. Están esperando la resurrección. Ninguno está en el cielo. Bueno, y de paso, hago un paréntesis. Muchos han escuchado esa creencia de que cuando la gente muere, el alma se va al cielo y el cuerpo se queda en la tumba. Pues si el alma está en el cielo, entonces ¿para qué el Señor viene a resucitar a los muertos si todos están allá? De paso, eso no tiene, eso es otra de las cosas que mueve la tradición, es otra de las cosas que la gente cree porque lo repite el uno, el otro, se repite de generación en generación y la gente lo cree, pero eso no es cierto, no tiene fundamento bíblico. Los muertos están en la tumba, como dice la palabra de Dios. Y de eso yo ya he hablado en otros programas del estudio bíblico, donde hemos hablado acerca de la creencia, la inmortalidad del alma, donde hemos hablado del dualismo griego que se cree. Los griegos creían que el cuerpo era el culpable, que el alma estaba encerrada en el cuerpo y que el hombre son dos cosas diferentes. No. El hombre, sí, son dos cosas, pero en una. No son diferentes, conforman al ser humano. Y es que Dios, cuando creó al ser humano, tomó el polvo de la tierra y puso en su nariz aliento de vida. Y entonces allí, pues de los 2 elementos, creó al ser humano. Y fue el hombre un ser viviente, es lo que dice Génesis, el capítulo 2. Entonces, nosotros lo que creemos es que María está en la tumba esperando a ser resucitada. Como está el apóstol Pablo, como está el apóstol Pedro, como están los grandes hombres de la Biblia. Los que han ido al cielo, la Biblia lo registra. Los demás, ¿dónde están? Aquí en la tumba esperando. Esperando que Cristo venga. Miren cómo lo dice la palabra del Señor. Así que, ¿qué va a pasar? Pues pronto podremos ver a María. Y la podremos ver resucitada y podremos conversar con ella. A mí me encantaría sentarme a conversar con María en el reino de los cielos y preguntarle, mira, ¿cómo fue eso? ¿Cómo vivías tú? ¿Por qué crees que Dios te escogió? Eso sería fantástico. Tendríamos muchas cosas seguramente que aprender de ella. Pero la Biblia dice que los muertos están en la tumba y serán resucitados el día cuando Cristo venga en gloria, o como han llamado muchos, el día del juicio final. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 17. El mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Lo mismo dice Daniel, el capítulo 2, el versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Ese es otro tema. Ha hablado de resurrecciones, la resurrección de los justos y la resurrección de los malvados. Los justos para ir a vivir para siempre con el Señor, los malvados para ser destruidos para siempre. Y finalmente Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pues María, los apóstoles y todos esos grandes hombres de la Biblia y grandes mujeres de la Biblia resucitarán para vida eterna. Así que podremos compartir con ellos por los siglos de los siglos sin fin. Claro que creemos en María. Claro que creemos que fue una mujer especial. Claro que creemos que es la más bienaventurada de todas las mujeres sobre la faz de la tierra. Claro que creemos que su vida fue una vida santa, lo que permitió que fuera escogida por Dios para que como instrumento trajera a Cristo, nuestro Redentor, al mundo. Y claro que creemos que ella está descansando y que será resucitada para pronto, con todos los redimidos, vivir por los siglos de la eternidad. Por eso no le oramos, porque está muerta y no nos podemos comunicar con los muertos. Dice la Biblia en Deuteronomio 18, 9 al 12, que es abominación a Jehová comunicarnos con los muertos. Por eso no hacemos imágenes, porque esas imágenes es una violación al mandamiento de Dios. Por eso, aunque la consideramos muy importante, ella ocupa ese lugar al cual el Señor en la Biblia establece y no el que muchos hombres han querido darle, quizás con buenas intenciones, pero en contra de los mandamientos de Dios. Que Dios pueda bendecirnos y gracias por estar en tu programa, El Estudio Bíblico. Dios te bendiga, Dios te guarde.
Quiero invitarte para que te suscribas en nuestro canal El Estudio Bíblico. Da un like y además de eso, haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones y te enteres cada vez que un nuevo video es puesto en el canal. También quiero invitarte para que ingreses al canal Cómo Vivir la Vida, donde millones de personas se han beneficiado con mensajes que traen claves bíblicas para la felicidad diaria. Mensajes de cómo mejorar en las finanzas, cómo mejorar en el hogar, en las relaciones, en la salud, en la vida espiritual. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.